Variabilidad climática en ondas del meta hoy, 9 de agosto a las 8:16 minutos. En ondas del meta, la temperatura que registra a esta hora la ciudad de Villavicencio es de 22 grados centígrados. El día puede estar entre los 22 y 26 grados centígrados. La humedad relativa estaría en un 90% y la velocidad del viento estaría en 1,45 kilómetros por hora. Se espera un día lluvioso, como también sería en el transcurso del fin de semana hasta el día lunes. Lo que nos muestra el radar de San José, de Carimagua, y en parte que observa lo que es el departamento del Meta en dirección hacia Bogotá, lo que es el Valle del Río Guatiquía y todo lo que viene a comprender el piedemonte llanero se pueden estar presentando entre lluvias entre suaves y moderadas, es lo que nos dice el radar. En el centro del departamento, lluvias entre suaves y moderadas y en dirección al Bichada, un predominio de tiempo parcialmente cubierto o completamente cubierto y por lo tanto condiciones que no son tan lluviosas como se pueden estar presentando en el piedemonte llanero, también municipios como Restrepo, Cumaral y hacia el sur lo que es Acacias, Guamal, San Martín, Granada, Fuente de Oro, La Uribe, Vista Hermosa, se pueden estar presentando lluvia, lo mismo que es lo que sería San Carlos de Guaroa. Condiciones dispersas de nubosidad y también de lluvias en lo que sería Puerto López y Puerto Gaitán. Em, el radar nos muestra cielo completamente cubierto en la ciudad de Villavicencio y en lo que comprende el piedemonte llanero en el departamento Meta. Y lo mismo en el centro del departamento, condiciones un poco más de nubosidad dispersa entre cielo parcialmente cubierto y completamente cubierto en dirección hacia el Bichada y en límites con San José del Guaviare. Observación de satélite según la presentación que hace el IDEAN del GOES 19. Em, Coincide un poco, aunque acá nos dice que será menos, lo que es Weather Channel estaría entre 25 y 21 grados centígrados la temperatura, una humedad relativa de 98, hablan de mayor condiciones de humedad en 98%, la presión atmosférica es el 1016,3 milibares, nos habla de una presión alta, aún así llueve o se presentan condiciones de nubosidad 98%. El índice de radiación solar hablan en 2, estando completamente cubierto por nubes el cielo. La velocidad del viento habla de 5 kilómetros por hora de noroccidente a suroriente. Tutiempo.com nos dice que la temperatura puede estar entre 22 y 27 grados centígrados y la probabilidad de lluvia estaría entre un 0 y un 17%, entre un 0 y un 40%, principalmente en horas de la tarde. Se habla de un día casi que completamente cubierto o parcialmente cubierto. En los acumulados de pluviosidad de agua en superficie por lluvias, lo que es el piedemonte llanero estaría entre un 4 y un 2 y lo que correspondería al centro del departamento y en dirección al Bichada puede estar entre un 6 y un aproximadamente entre un 10 o un 15. Los milímetros acumulados en superficie, pluviometría por recipientes que calculan el agua promedio que llueve. Em, el día domingo se esperan temperaturas entre 22 y 26 grados centígrados según tutiempo.net y en horas de la mañana, hacia las 10 de la mañana, cielo parcialmente cubierto con destellos de sol. Es lo que nos dice, mientras que en el transcurso del día sería un día, al parecer, lluvioso. Se observa para el día de mañana, domingo, una dispersión de lluvias en el departamento. En Villavicencio estaría entre un 8 y un 10 aproximadamente los acumulados de lluvia en superficie, en milímetros, en pluviometría y en dirección a lo que es Apiay, Puerto López, hacia el sur de Puerto López, entre los cauces de los ríos Guayuriba, si estoy bien,
y el río Guatiquía estaría los acumulados en 15 aproximadamente en milímetros. En el límite del Putumayo, el departamento estarían entre un 0 y un 0,1 y lo mismo en parte lo que es los límites con el Bichada, ahí empezarían a aumentar en dirección, perdón, en límites con el Guaviare. En el sur del departamento, los límites con el Caquetá y Guaviare, los acumulados estarían entre un 0 y un 1 en milímetros, llovería menos, y en dirección hacia el Bichada estarían entre un 0 y un 2 aproximadamente. Em, pero condiciones no tan lluviosas como correspondería el Piedemonte Llanero, que estaría entre un 6 y un 10, Villavicencio entre un 6 y un 8, y lo que como hablábamos, entre el río Guatiquía y el río Guayuriba estaría entre un 15, los mayores acumulados de lluvia. En el centro del departamento estarían entre un 6 y un 8 en milímetros. No sería, al parecer, un día tan lluvioso como hoy, lo que correspondería al día domingo. El día lunes, la temperatura sería entre 22 y 27 grados centígrados. Em, Sería algo más, un poco más cálido al parecer y como pronóstico. Em, Tendríamos también destellos de sol en horas de la mañana, cielo parcialmente cubierto, mientras que en el transcurso del día sería un día lluvioso, con una probabilidad de lluvias entre un 0 y un 17%. El día lunes, los acumulados para el día lunes 11, teniendo tiempo base hoy 9 de agosto y válido para el día lunes 11. Em, Esto es el Centro de Predicción de Mediano Plazo de la Comunidad Europea, el Centro de Predicción de Mediano Plazo de la Unión Europea, y lo que nos dicen es de que el acumulado estaría entre 2 y 10, sería entre 4 y 10, interpretamos esta escala, entre un 2 y un 10 los acumulados en milímetros. em, en Villavicencio y principalmente en todo el territorio del departamento Meta. Pueden estar entre un 2 y un 10 las precipitaciones, y más que nada entre un 4 y un 10 en milímetros. Los vientos que recibe hasta hora de la mañana Villavicencio son vientos que descienden de la montaña, lo cual es una constante. A esta hora de la mañana, esto puede cambiar durante horas del día. Vientos que descienden por los valles del río Guatiquía, el río Guayuriba, y las diferentes cuencas visuales, vientos que descienden y toman una dirección, un giro hacia el norte, hacia Barranca de Upía. Principalmente los vientos que recibe el departamento son de vórtices o de formaciones en los cauces del río Guaviare y en el río Guayavero, pero principalmente del cauce del río Guaviare. Notamos a partir de San José del Guaviare que los vientos, que la dirección que toman, se forman en el cauce del río Guaviare y toman una dirección al norte, todo el límite del departamento Meta, y estos vientos se encuentran con vientos que vienen del territorio de Venezuela, al norte del río, de estos diferentes ríos. em, de los límites con el Brasil, ahí tenemos una formación de vientos que entran por el Bichada y que entran a territorio de Arauca y Casanare. Tenemos vientos que se forman principalmente en la región Orinoquía y en lo que correspondería como el territorio San José de Guaviare, los que llegan al centro del departamento y en general al departamento, mientras vientos desde Villavicencio son vientos que descienden de la montaña y principalmente el valle del río Guatiquía y el valle del río Guayuriba. La velocidad del viento registrada en lo que es vanguardia es de 3 nudos aproximadamente, con ráfagas de entre 5 y 6 kilómetros por hora. Vientos que se forman en la región. No estamos teniendo una influencia de los vientos del río Orinoco que entran por el Atlántico y llegan a la región por el río Meta, y tampoco estamos teniendo una influencia de vientos que se formen en el cauce del río Amazonas. Son otros cauces, otras em, condiciones que principalmente corresponden o coinciden con lo que son estos cauces
y es lo que es para entender cómo están llegando esos vientos a la región y al departamento, lo cual pues se forman en el límite con San José del Guaviare. En el San José del Guaviare tenemos vientos que van de oriente a occidente, que se forman, por ejemplo, esos en lo que es el Vaupés, por ejemplo, o también en el caso del Guaviare, en el departamento Meta, vientos que se forman en los límites del Guaviare, en lo que correspondería al cauce del río, de este río de Guaviare y toman una dirección de sur a norte. Em, Formación de condensación en el centro del departamento y pues se puede observar pues el cauce del río Meta hacia Albichada, formación de condensación que tiene como un movimiento oscilatorio, un movimiento de oriente a occidente. Esta formación de condensación al norte de lo que es el río Guayavero, antes de convertirse en río Guaviare, se observan en el centro del departamento, río Guayuriba, río Ariari, río Madea, cómo se forman ahí condensación y genera unas condiciones de precipitaciones, como se pueden estar presentando al sur de Villavicencio y en dirección a lo que sería Vista Hermosa y La Macarena. En una observación más general todavía, pues movimientos oscilatorios en el Atlántico y que llegan vamos a confirmar, vemos movimientos oscilatorios, pero principalmente en lo que es la desembocadura del río Orinoco, con una dirección o con una dirección de oriente a occidente, mientras que en el Atlántico notamos condiciones muy propias, incluso movimientos que van de sur a norte, estas oscilaciones o la formación de condensación. Aunque en el África siguen observándose movimientos oscilatorios que atraviesan, vamos a esperar a que cargue el satélite, la imagen de satélite, mm, que van de oriente a occidente en la línea ecuatorial, al norte de la línea ecuatorial, en la zona de interconfluencia tropical en el planeta o de convergencia, movimientos también muy estáticos en lo que ya correspondería al oriente de las Islas Cabo Verde y hacia el sur, en dirección a las Islas Ascension. Muy estáticos, pero no como tan conectados con lo que son las condiciones de nubosidad, condensación, depreciación que se forman en lo que es el río Orinoco a esta hora de la mañana y hoy, 9 de agosto. Em, En el Pacífico se notan un poco más movimientos de oriente a occidente, pero no tan continuos o tan constantes, y sin estar más que nada dispersos, pero sí hay un movimiento oscilatorio muy leve, muy lento de oriente, de oriente a occidente, en lo que correspondería al sur del Japón y en el mar de Filipinas en dirección a lo que es América Central. Aquí se nota un movimiento oscilatorio un poco más conexo en la formación de condensación de nubes, tormentas, depreciaciones, posibles dos ciclones en el Pacífico. Am, la depreciación y la formación de lluvias en el caso de lo que es el Océano Pacífico, eh, como si las depreciaciones o la influencia de las condiciones de formación de nubes y demás tuviera que ver el Pacífico colombiano en dirección hacia el occidente. No se observan tan conectadas las oscilaciones que se observan desde África a partir ya del día 10, ya empiezan a tener una mayor conexión con las condiciones que se forman en la Orinoquía y lo que es el territorio de Venezuela en el cauce del río Orinoco. Ya a partir del día 12 notamos como depreciaciones y formación, acá ya se desconecta un poco y condiciones que se forman eh, en
lo que es el piedemonte llanero. Por ejemplo, las condiciones que hoy se están formando son muy propias del territorio, por la época, la temporada y demás. En Colombia, formación de tormentas en lo que es Cartagena, en lo que es un departamento como Córdoba, en Bolívar, formación de lluvias fuertes. Vamos a ver si se están formando entre lluvias fuertes, tormentas fuertes, en lo que es al sur de Cartagena, Sucre, Montería, lo que es Córdoba, condiciones de lluvia dispersas en lo que sería entre Cartagena y Santa Marta, y tiempo relativamente seco en lo que es la península de La Guajira. Em, Lluvias entre suaves y moderadas en Medellín y en el territorio de Antioquia. Em, Cielo parcialmente cubierto con lluvias dispersas en lo que sería Cali y el Valle del Cauca. Em, en lo que es la estrella hídrica de Colombia, donde nace el río Magdalena, cielo parcialmente cubierto, con lluvias más dispersas hacia el sur. Em, lo que es Villavicencio, el Piedemonte Llanero, la formación de lluvias también que pueden llegar a estar entre fuertes y moderadas. Cielo parcialmente descubierto en lo que es la parte central del departamento, perdón, al oriente del departamento Meta y en sus límites con el Bichá, cielo parcialmente cubierto, condiciones de lluvias en lo que es entre Casanare y Arauca, entre suaves y moderadas. En lo que es Leticia en el Amazonas, cielo parcialmente descubierto con lluvias dispersas en lo que es Leticia y en lo que sería Bichada, Guainía y Baupés, cielo parcialmente cubierto, con probablemente lluvias, aunque no se observan que haya formación de lluvias según lo que nos muestra el satélite y por interpretación que realizo. En el Putumayo, cielo parcialmente cubierto y en lo que es el Caquetá, cielo parcialmente cubierto. Depreciaciones aún todavía un poco no tan distantes de las Antillas Menores, entre lo que es Trinidad y Tobago y lo que es Puerto Rico, en dirección al oriente. Perturbaciones entre un 40 y un 60% de formación en ciclón, y harían un giro hacia el norte, en esta parte, hacia el oriente de las Antillas Menores, principalmente de Puerto Rico. em, Tomarían una dirección hacia el norte, aún sin afectar o sin probabilidad de que afecten estas depreciaciones o, perdón, estas perturbaciones en cuanto a la formación de ciclones, aún sin afectar el mar Caribe o sin que se genere alguna alerta en el mar Caribe. En cuanto a la actividad solar, según la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos, que hacen una observación de lo que es el Sol, la formación de auroras boreales, o si se han presentado en los últimos días em, expulsión de masa coronar. Acá muestran, no han generado una mayor alerta o que generen mayor noticias, aunque pues sí es constante la actividad del Sol y en algunos momentos que generen ese tipo de llamaradas, no han generado ninguna alerta, no han generado ninguna noticia, así como también lo pueden ser en otros medios. El ciclo, la progresión del ciclo solar que se presenta cada 10 años y que suele coincidir con un niño o con niña, con tiempos de sequía, con tiempos de mayores lluvias, como lo mencionábamos y lo repetíamos el año pasado, durante agosto, septiembre, junio, se presentó el mayor intensidad solar en 10 años con magnetismo, masa coronaria y demás, y parece ser que ese ciclo ha variado o ha disminuido como su intensidad o su actividad. Si estamos en 125, el último registro en julio, el año pasado estaba en 216 en el mes de agosto. Esa intensidad del sol o como esos puntajes numéricos que le dan por ese ciclo o por esa intensidad. Asimismo, pues hemos notado un cambio de temperaturas cuando el año pasado la línea ecuatorial presentaba mayores
temperaturas en grados centígrados promedio. Hoy en día, pues esas temperaturas comparadas con años anteriores han variado -1 la parte central del Océano Pacífico. Em, en dirección a lo que es el mar de Filipinas. Y esa disminución que vemos de temperatura también entre Hawái y Las Pascua, em, la temperatura está en 17, baja a -16, por ejemplo. Lo mismo en el océano Atlántico, en lo que es al sur de las islas Cabo Verde. Y en lo que correspondería a la línea ecuatorial con la desembocadura del río Amazonas, lo que uno observa también es un enfriamiento del Océano Atlántico entre América del Sur y lo que es el África. Se notamos principalmente en las costas de África, se nota un enfriamiento. Hay que entender pues que en el norte están en verano y en el sur están en invierno, y asimismo pues también se nota un mayor calentamiento del Océano Atlántico, las temperaturas promedio en el océano tanto Atlántico, en lo que sería Groenlandia y esa parte de Canadá también se nota, en temperaturas promedio pues hay un incremento. Mientras que en el sur, por lo menos en las costas de Chile, en dirección hacia el occidente, notamos también es un enfriamiento del mar Pacífico. No estamos en Niño, la progresión solar pues ha disminuido, ha cambiado. Y el caso es de que por el momento se habla de condiciones neutrales, no estamos en un niño o una niña, como le hemos mencionado en emisiones anteriores. Em, pero asimismo también las condiciones neutrales que se están presentando, según no estamos en un niño ni una niña, estamos en una fase de transición. Esto es cíclico, eso es cada 10 años, cada 5 años, y esas temperaturas promedio, si han subido o bajado, es lo que le llaman cambio climático y calentamiento global, que según por CO2 y que es parte de la actividad humana, pues se genera lo que es el cambio climático. En Colombia hay 336 amenazas por deslizamientos de tierra. De estas, en el departamento Meta y en lo que corresponde a la región Orinoquía, entre los departamentos de Arauca y departamento Meta, en Arauca, Saravena están en alerta roja, así como en Casanare están en alerta roja Monterrey, Tauramena y Támara por deslizamientos de tierra, tierra con degradación, tierra con deforestada, laderas de montaña, próxima a cauces de ríos, cuencas visuales. En Casanare en alerta roja, en Arauca, como lo mencionábamos, Saravena, en Casanare, Monterrey, Taramena y Támara están en alerta roja, que ya es una constante. Meta, Casillas, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, Restrepo, San Juan de Arama y Villavicencio se encuentran en alerta roja. En alerta naranja están Arauca, Fortul y Tame. Casanare, Agua Azul, Chamezá, Tocorozal, Nuchía, Paz de Ariporo, Receptor, Sabana Lagra, Samacá, Villanueva, Yopal, en el meta en alerta naranja, y como los anteriores, Barranca de Upí, Dorado, Guamal, Lejanías, Meseta, San Juanito, Uribe, Vista Hermosa, Casanare en alerta amarilla, Pore, y en el meta en alerta amarilla la Macarena. Lo que correspondería al parque natural, porque recordemos que donde está el municipio de La Macarena, pues no hay laderas de montañas, ya lo que correspondería o lo que comprendería tanto al pie de monte. Si el municipio llega hasta el pie de monte, tocaría ver los límites. Y me disculpo, pero lo que sería el Parque de la Macarena, un poco de precisión, porque en la Macarena no hay pues laderas de montaña o que se presenten deslizamientos. Alertas hidrológicas por crecientes súbitas o desbordamientos. Hay 33 en rojo a nivel nacional, hay 88 en alerta naranja en Colombia, y hay 68 en alerta amarilla en Colombia. Em, y de estos, por ejemplo, están en alerta roja las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea. Están en alerta naranja la cuenca del río Guayurío. Están en alerta roja la cuenca del río Guatiquía. Están en la alerta roja la cuenca del río Guacavía, que esto es un río que viene creo que por la parte norte de Villavicencio, próximo creo que a Cumaral.
y que nace, si bien recuerdo, en Cundinamarca, pero este río llega al departamento y de oriente de occidente a oriente. En alerta naranja está la cuenca del río Negro, el río que se convierte después en Guayurío. En alerta naranja, en la cuenca del río Umaea, probabilidad de crecientes súbitas en el río Maea y sus afluentes, como también en los anteriores, que pueden estar en alerta roja y naranja. Todo lo que es el piedemonte del departamento está entre alerta amarilla y naranja, no hay ninguna parte en excepción. Directos al río Meta, como los ríos Guayurío y el Yucao, están en alerta roja. En alerta naranja, directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Cuenca del río Guavio, que ese es un río, si bien recuerdo, nace en Cundinamarca, pero desemboca, si estoy bien, en alguna parte del río, de un río que lleva al río Meta. Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y el río Chibor. Especial atención en los municipios de Gachetá, Cundinamarca, pero estos ríos pues también llegan al territorio del departamento Meta. La cuenca del río Garagoa en Cundinamarca y que llegan al departamento Meta. Cuenca del río Lengupá, cuenca del río Upía, cuenca del río Túa en alerta naranja los anteriores, río Garagoa en alerta amarilla, la cuenca del Cabio en alerta amarilla, en alerta naranja el río Lengupá, en alerta naranja la cuenca del río Pía y la cuenca del río Túa en el Meta, la cuenca del río Maracasías en alerta amarilla y la cuenca del río Cumarán en alerta amarilla, la cuenca del río Melúa en el Meta y la cuenca están en alerta amarilla, cuenca del río Cumaral amarilla, cuenca del río Yucao en naranja, la cuenca del río Muco en naranja y la cuenca del río Cusiana en rojo. Los directos entre el Meta, Cusiana y Cravo Sur en alerta naranja. La cuenca del río Cravo Sur en alerta roja. El caño Guanapalo en alerta naranja y cuenca del río Pauto en alerta naranja. Cusiana, Casana en alerta roja, acá creo que se están ya como repitiendo, ríos Pauto y Agua Clara en el Meta en alerta amarilla, en el Casanare el Caño, Agua Clara en alerta naranja, ya esos Casanare. Em, un poco en resumen lo que presenta el IDEA, mucho más preciso en las cuencas hidrográficas y también el respectivo seguimiento que le harán las diferentes autoridades y organismos de emergencia. Em, Hay 112 alertas en Colombia en cuanto a por incendios. Se descarta alguna en Casanare, Meta, Bichada, Guaviare y Arauca. Pero lo que nos dice el Fire Information for Resource Management System de la NASA es de que se han presentado niveles de irradianza o de mucho calor o lo que pueden ser incendios en el centro del departamento y dirección hacia lo que correspondería a PI, en lo que la dirección a la carretera de Casillas al norte de la cuenca del río Guatiquía, como en la cuenca media ya, eh, en la parte entre Puerto López y Villavicencio, se presentó un nivel de irradianza o mucho calor, pero el departamento no presenta los mismos niveles de irradianza o de calor disperso o estos puntos o estos píxeles que pueden ser calor según el Fire Information for Resource Management System de la NASA. Por ejemplo, en lo que comprende la planicie al sur del Parque de la Macarenas, vemos dos lugares donde se presentaron altos niveles de irradianza, lo que pueden ser incendios. Pero nos muestra un poco más nivel de irradianza, lo que es el monitoreo que hace Copérnicus de la Unión Europea, disperso y en dirección en lo que es entre Bichada y Casanare, partiendo de la parte central del departamento Meta, un poco más de niveles de calor o irradianza en watts sobre metros cuadrados. Pero no hay quema de biomasa o que se haya presentado, muy distinto a dos lugares muy específicos en el centro del Brasil, donde hay quema de biomasa, territorio como el de Bolivia y lo que es Paraguay.
mm, quema de biomasa en la parte, en la parte central de lo que es África, al sur de la línea ecuatorial, y lo que observamos es de que el movimiento del biomasa toma una dirección de oriente a occidente y llega hasta la mitad del océano Atlántico, aún sin afectar o sin tener eh, presencia en lo que es la línea ecuatorial en el territorio de América del Sur. Quema de biomasa en Canadá, que toma una dirección hacia Europa, ceniza, hollín. Arenas del Sahara, con un movimiento de oriente a occidente, afectando las Antillas Menores entre Trinidad y Tobago y lo que sería Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, parece tener mayor afectación por arenas del Sahara. Se califica la calidad del aire en uno como bueno en Villavicencio. em, Todos los contaminantes, monóxido de carbono, partículas de 2,5 micras, lo que puede ser polución, polvo, dióxido de nitrógeno, el ozono, el dióxido de azufre, todo está en uno. No hay una calificación distinta. En el índice compuesto que nos presenta Messenger en OpenStreetMaps, nos hablan de 43, la calidad del aire, el desmejoramiento en lo que es como el corredor vial hasta todo lo que es la parte del Piedemonte Llanero entre Villavicencio y lo que sería Pore o Atocorozal en Arauca, presenta un desmejoramiento que puede estar entre 30 y 43, mientras que al sur del departamento mejora la calidad del aire. eh, no presenta 43, por ejemplo, en Cubarral. En San Martín está en 43, en Fuente de Oro está en 43, en San José del Guaviare está el desmejoramiento de la calidad del aire en 22, en un lugar de extracción de petróleo en Rubiales está en 16, mientras que en el centro del departamento puede estar en 32 el desmejoramiento de la calidad del aire, en una ciudad como Bogotá está en 57. Pero contrastando, Weather Channel nos habla de uno. En los próximos días, em, tendremos una calidad del aire que estará entre 20 y 40, el desmejoramiento. Se habla de arena del desierto hoy sábado a las 6 de la tarde, pero por observación de satélite no se ve muy probable. Em, que estén llegando arenas del Sahara, material particulado de 2,5 micras, tendría un peso o una presencia, que este peso sería en microgramos sobre metros cúbicos de 25, mientras que en los próximos días ese peso de material particulado estaría entre un 10 y un 15, y hacia el martes, hasta el lunes a las 6 de la tarde, y el martes y hasta el miércoles estaría entre un 0, entre un 5 y un 10 en microgramos sobre metros cúbicos, partículas de 2,5 micras y de 10 micras, o lo que puede tener un nivel de... lo que lo califican o el índice compuesto estaría entre un 20 y un 40 del mejoramiento de la calidad del aire, lo cual sería buena. El ozono se presentaría al mediodía y en microgramos sobre metros cúbicos puede estar entre 40 y 80 en los próximos días hasta el día miércoles. Serían los momentos del día en que más concentración tendría y sería entre 60 y 80, mientras que en horas de la tarde y en horas de la mañana estaría entre 40, entre lo que sería 40 y de pronto un 39, un 38 en microgramos sobre metros cúbicos, lo que sería el ozono en una predicción que hace Meteobloom. Ondas del Meta presenta el estado de la variabilidad climática de corta duración con el pronóstico de alertas y probabilidades de emergencias. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas desde el momento de la organización y edición. Las imágenes e información disponible por cortesía de las fuentes. Agradecemos pues a las fuentes, pues permitimos su información y también una invitación a su consulta
para entender cómo cambia esto en el transcurso del día y también las horas. Ondas del Meta presta un servicio social con el sentido de entender y aproximarnos a estos temas como lo pueden ser estos cambios o estas variaciones que tiene el clima o el tiempo climático. Ondas del Meta desde Villavicencio, Colombia, que estén muy bien. Variabilidad climática, hoy 9 de agosto, con la finalización a las 8:50.